Proctodial o anal. Dos elementos importantes. Encuentro la fosa isquioanal y encima de la fosa isquioanal encuentro el triángulo isquioanal, ¿verdad? Entonces, la fosa isquioanal, quizás el elemento más importante de ese triángulo, ¿cierto? Ay, carajo. No, ya que se me hizo. Triángulo, bueno, el espacio perineal profundo. Nosotros vimos el espacio perineal profundo que había. Me acuerdo del espacio perineal superficial, que estaban los van pudendos. ¿Pero el profundo lo vimos? No. Ok, bueno. Entonces, en ese espacio perineal, en ese triángulo proctodial que encuentro, primero que todo, el espacio perineal profundo, que está por encima, ¿sí?, del músculo perineal transverso profundo y que está recubierto por la fascia perineal profunda. Elementos importantes del espacio perineal profundo en el hombre: la porción intermedia de la uretra. En el espacio perineal superficial del hombre estaba la porción inicial de la uretra. En el espacio perineal profundo está la porción intermedia de la uretra. El músculo transverso profundo perineal. Las glándulas bulburetrales. Las glándulas bulburetrales son unas glandulitas como en forma de lenteja, que tiene la función de producir un líquido viscoso que tiene varias funciones. La primera función es terminar de formar el semen. La segunda función es lubricar, es el líquido que uno llama, o que ustedes, el líquido preseminal. Es el líquido que lubrica el pene del hombre durante la fase de excitación sexual. ¿Sí? Si termina lo del semen, pero es antes. Si me explico, no es como explicar. O sea, si es preseminal, como que termina de formar el semen. Es que son otros. O sea, la función cuál era. La función que es terminar de formar el semen. Terminar de formar. Cuando veamos el reproductor masculino, vemos que el semen se forma por secreción de la vesícula seminal, próstata y glándula bulburetral. Luego también ayuda a lubricar el pene durante la fase de excitación sexual. Pues cuando el hombre está en la fase de excitación sexual, que hay erección, ¿sí?, entonces se elimina ese líquido que lubrica el pene para cuando el hombre va a penetrar la vagina de la mujer. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y encontramos el van del dorso del pene, la arteria, la vena y el nervio dorsal del pene, que ellos son los más importantes para la erección. Entonces, si un paciente, imagínense, se lesione el espacio perineal superficial y el espacio perineal profundo, recuerden, en el espacio perineal superficial, el nervio pudendo, que les decía que era la parte de sensibilidad del pene y de toda la zona del perineo, ¿sí? Y fuera de eso, por ahí que se lleve también el nervio dorsal del pene. Ese hombre ya no erecto. Ahí sí tiene ya bien síndrome de árbol caído. Pero una pregunta, Señora. ¿eso no afecta para hacer sus necesidades? ¿Cómo? ¿Eso no afecta para hacer sus necesidades? Desde que no se lesione la uretra, no hay problema. ¿Sí? Para orinar, porque donde se lesione la uretra, sí hay que hacer uretroplastías, una cirugía compleja. Se logra reconstruir, pero quedan con cierta disminución del chorro miccional. O sea, que tanto el baño superficial como profundo, solo para erecciones y... ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver con lo que ella decía. No. Pero le parece pescado, como dice que quede el tipo con síndrome de árbol caído. No, pero yo ya no vivo, me suicido. no, Pero, Hacer maravillas. bueno, en la mujer, ¿qué está? La parte proximal de la uretra está el músculo perineal transverso profundo y el van dorsal, pero del clítoris. También lo mismo. Si se llega a lesionar en el espacio perineal superficial el pudendo, el nervio pudendo, pierde sensibilidad. Se disminuye la sensibilidad. Ahora, ¿qué tanto se disminuye? Pues todo depende que no haya compromiso de la parte muscular, ¿sí?
del músculo discocavernoso, del músculo y del bulbo esponjoso. Pero si se lesiona el nervio dorsal del clítoris, también la mujer no va a tener ninguna erección, queda lo que se llama frígida, en el hombre impotencia, en la mujer frigidez. No tiene ninguna sensación digamos, de excitación sexual, ¿verdad? Bueno, las fosas isquioanales, ¿cierto? Que se encuentran al lado y lado del recto, que es esto, aquí está el recto, estas son las fosas isquioanales, que hay una parte superficial y hay una parte profunda. También estas fosas isquioanales pues son menos propensas a que el paciente se las lesione, ¿no? ¿Por qué? Porque están bien profundas del triángulo proctodial o anal, pero de todas maneras tiene una serie de elementos, ¿sí? Esa sería la parte de la fosa isquioanal. Entonces fíjense que estaría el espacio perineal profundo, el espacio perineal superficial y la fosa isquioanal. Entonces, pues para que se lesionen los elementos que están acá, pues se requiere que el trauma sea, digamos, bastante profundo, la lesión. No he visto nada. Que quirúrgicamente sí se puede llevar uno la fosa isquioanal. ¿Cuándo? Cuando de pronto cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva en la mujer, cáncer de pene en el hombre, hay que llevarse uno la fosa isquioanal porque hay peligro de metástasis por parte linfática. Bueno, en esa fosa isquioanal, el elemento constitutivo más importante es el músculo elevador del ano, ¿sí? Este músculo elevador del ano, ¿sí? Ya nosotros lo hemos mencionado anteriormente, está constituido por tres porciones, tres elementos. Ese es el músculo que me forma el piso de la pelvis. El músculo elevador del ano me forma el piso de la pelvis. Ese músculo está constituido por tres asas musculares muy bien superpuestas, muy bien fusionadas, y por eso se le da el nombre de un solo nombre, ¿no? No se habla de los tres músculos, sino músculo elevador del ano, que uno ya sabe que está formado por, de medial hacia lateral, el músculo puborectal, ¿cierto? Luego viene el músculo pubococcigio y finalmente el músculo iliococcigio, ¿verdad? Debajo de este músculo elevador del ano vamos a tener otro músculo muy importante, que es el músculo esfínter externo del ano, ¿sí? O aparato esfintérico caudal, ¿verdad? Que ese músculo es el encargado, el músculo esfínter externo del ano es el encargado de la continencia fecal. Ya ahorita hablamos de ese, ¿sí? Bueno, entonces este es el músculo elevador del ano. Acá tenemos el músculo puborectal, el músculo pubococcigio y el músculo iliococcigio, ¿correcto? Si yo quito esto, ya lo que encuentro es la fascia el espacio perineal profundo, ¿sí? Y ahí voy a encontrar otro músculo, que es el músculo esfínter externo del ano, o aparato esfintérico caudal. Bueno, aquí tenemos nuevamente el músculo puborectal, el pubococcigio y el iliococcigio. Bueno, encuentro el músculo esfínter externo del ano, que es el responsable de la continencia fecal. Ese músculo esfínter externo del ano está formado también por tres asas musculares, ¿sí? Que en conjunto también se fusionan también estas fibras musculares, que no se logra evidenciar cuál es cuál, sino toca mirar los puntos de origen e inserción, ¿verdad? Entonces por eso se habla del músculo aparato esfintérico caudal o músculo esfínter externo del ano. ¿Cuáles son los tres músculos que me forman el esfínter externo del ano? Puborectal, o sea que el puborectal forma parte tanto del elevador del ano como del esfínter externo del ano. El otro músculo es el ano coccigio y el otro músculo es el ano perineal. Ya les muestro un dibujito que hice yo para que lo entiendan mejor. Acá, ¿sí? Entonces está vista de lado, tenemos el pubis, la vejiga, el útero, el recto y el sacro. Puborectal, ya lo conocemos, va
de la parte posterior del pubis, va hasta el recto, se devuelve, abraza el recto y termina en el pubis, pero del lado contralateral, ¿sí? Cuando este músculo se contrae, ¿verdad? Me lleva el recto hacia adelante. Imaginémonos que este es el recto. Entonces viene el músculo puborectal así, lo abraza. Entonces cuando el músculo puborectal se contrae, hace esto. Me cerró un pedacito del recto del paciente. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Me lleva el recto hacia la parte anterior. El músculo puborectal cuando se contrae, me lleva el recto hacia la parte anterior. El segundo músculo, ¿cierto? Es este, que es el músculo pubococcigio, ¿sí? Aquí, el pubococcigio, tenemos el ano perineal y tenemos el músculo anococcigio. Hace lo mismo que el puborectal, pero de atrás hacia adelante. Comienzan en una parte del coxis, va hacia el recto, lo rodea y se devuelve y termina en el lado contralateral del coxis. Cuando el músculo se contrae, me lleva el recto hacia la parte interna. Entonces, mejor hago con esto porque aquí está el recto, ¿sí? Puborectal, anococcigio. ¿Qué pasó con el ano? Con el recto, perdón. ¿Qué? Se cerró. Se cerró el ano. ¿Cierto? Por eso ellos son los responsables de la continencia fecal voluntaria. ¿Sí? Bueno, y finalmente tenemos el ano perineal, que va, ¿sí? Desde la parte del coxis, perdón, desde la parte del recto hasta el perineo, hasta la piel del perineo. Y él me lleva el recto hacia arriba, lo sube, lo eleva para que se mantenga la continencia. Pongan atención, cuando un paciente se le daña el músculo puborectal, el paciente pierde la continencia para gases. Pierde la continencia para gases, pero no pierde la continencia para sólidos y líquidos. ¿Sí? O sea, al paciente se le caen los pelos, literalmente. Pero sólidos y líquidos no pierde la continencia. ¿Listo? Cuando se daña el músculo ano-perineal, igual que el puborectal, el paciente no pierde la continencia para sólidos y líquidos, pero sí pierde la continencia para gases. ¿Sí? No puede controlar los gases. Cuando se daña el anococcigio, el paciente queda incontinente fecal. O sea, el paciente no se da cuenta de que se hizo popis. ¿Sí? Pierde la continencia fecal para sólidos, para líquidos y para gaseosos. ¿Sí? Eso es lo que hay que tener mucho cuidado en los partos, especialmente en las primigestantes, de que no se vaya a dañar el músculo anococcigio. Primero que todo porque para suturar todos los músculos, si una paciente tiene un desgarro grado 3 y grado 4, ¿cierto? Hay que suturar eso, pero hay que suturar por planos. Entonces les toca a uno empezar a buscar músculo por músculo y suturarlo. La paciente recupera la continencia, por así decirlo, sí, la recupera, pero no al 100%. ¿Por qué? Porque ya hubo una lesión previa que lesionó el músculo. Entonces la paciente queda como con cierto grado de incontinencia, especialmente cuando la polla rectal está muy llena, se le puede tener, sin que la paciente se dé cuenta, puede tener fugas de materia fecal. Y la paciente pues le reporta a uno porque la ropa interior le queda sucia, obviamente. ¿Sí? Entonces, si una paciente tiene un desgarro grado 3, grado 4, ese es el peligro, ¿no? De que se lesione el aparato esfintérico caudal. Y hay que suturarlo
hay que suturarlo plano por plano, desde el plano profundo hasta el plano superficial. Y después esperar a ver con qué lesión, con qué grado de incontinencia queda la paciente. ¿Sí? Bueno, entonces, aquí tendríamos, esto es lo que es el músculo, el esfínter, todo esto es el esfínter externo del ano, ¿verdad? Bueno. El músculo esfínter interno del ano, pues es simplemente una prolongación de la mucosa del recto, ¿sí? Es una prolongación en varios sentidos de la mucosa del recto, ¿verdad? Es simplemente cuando llega la materia fecal del sigmoides para empezar a bajar por el recto, cuando la materia fecal toca ese esfínter, él inmediatamente se abre. Él es involuntario, o sea, nosotros no podemos controlar eso, ¿sí? Él toca la materia fecal y inmediatamente las fibras de esa mucosa se contraen, pasa la materia fecal del sigmoides hasta la ampolla rectal y se cierra nuevamente. ¿Quién mantiene la materia fecal allí en la ampolla rectal? El aparato esfintérico caudal o esfínter externo del ano, ¿cierto? Bueno. Los músculos transversos del perineo ya hablamos, que es el músculo superficial y profundo, que es lo primero que se lesiona cuando, ya sea por cirugía o por trauma, se incide en la región del perineo. Está el transverso perineal superficial, está justamente por debajo de la fascia perineal superficial. Y el transverso profundo está justamente por debajo de la fascia perineal profunda. ¿Eso qué es? Esa imagen no la conocía. Se dañó la imagen, la figura. Bueno, muy bien. Las arterias del perineo. El perineo es una zona que está demasiado vascularizada y demasiado inervada, tanto por la parte de la vascularización por arterias como por venas. Quizás la arteria más importante es esta, la arteria pudenda interna. Esta arteria pudenda interna es rama de la ilíaca interna. De esta arteria pudenda interna van a salir dos ramas muy importantes, que es la rectal inferior y la perineal. La rectal inferior, pues como el nombre me lo indica, termina de irrigar toda la parte inferior del recto, justamente donde está, ¿sí?, lo que es el esfínter externo del ano. Y la perineal se encarga de irrigar toda la parte superficial del perineo, la piel, la fascia superficial y el espacio perineal superficial. Otras ramas, digamos como importantes, son las que van a ir hacia la parte de los genitales. En el caso del hombre, al escroto; en el caso de la mujer, a la vulva. ¿De dónde salen esas arterias? De la perineal. ¿De dónde sale la perineal? De la pudenda interna. ¿De dónde sale la pudenda interna? De la ilíaca interna. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver mañana. Muy bien. Tenemos las otras arterias que hemos hablado, la arteria dorsal del pene, el van dorsal del pene o el van dorsal del clítoris, ¿cierto? Que era vena, arteria, nervio, que también se originan de la pudenda interna, ¿verdad? Y recuerden dónde está la pudenda interna, en el espacio perineal superficial. Entonces, una lesión traumática que comprometa el espacio perineal superficial, lo primero que uno tiene que mirar es la circulación, ¿no? ¿Cómo? El van pudendo en el espacio perineal superficial, pudendo interno. Aunque no hay pudendo externo. No sé por qué le colocarían la palabra interna si no hay pudendo externo. Entonces, por eso no hablan solo pudendo, porque sabemos que tenemos solamente uno. ¿Cómo hago yo para saber de inmediato un paciente, por ejemplo, que sufrió un trauma, ¿sí?, en la región perineal, por ejemplo, una patada, o lo que les hablaba ahorita, que con los patines, ¿sí?, o que cayó a cajadas y se golpeó con algo en la región del perineo? Hablemoslo de la manera traumática. ¿Cómo hago yo para saber
si hay lesión de la arteria y de la vena pudenda interna. ¿Qué creen ustedes que dónde podría yo ver primero si hay lesión de ese paquete vascular? ¿En dónde creen ustedes? ¿Señor? En la orina. ¿Cómo? En la orina. En la orina. Que no haya hematuria. Donde en la orina de ese paciente que tuvo ese desgarro hay hematuria, está pegada la pudenda. Sangre en la orina. Hay compromiso de la arteria pudenda. ¿Sí? Entonces ya se complica la cosa. Si el paciente orina bien, normal, o sea, la coloración normal, quiere decir que el compromiso no alcanzó a llegar a lesionar la arteria pudenda, ni la arteria ni la vena pudenda interna. ¿Sí? Bueno, acá tenemos entonces, esta sería la arteria, la parte de la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca interna. Aquí estaría dándome la arteria dorsal del pene, pero si fuera un aparato reproductor femenino sería la dorsal del clítoris. Aquí me están dando las arterias escrotales, en una mujer serían las arterias que van a la vulva, ¿cierto? Principalmente, todas estas ramitas, ¿sí? Que vienen de la pudenda, ¿verdad? Esa sería la pudenda y acá ya sería la dorsal. Todas estas ramitas son las que se van a comprometer en las lesiones del perineo, ¿sí? Estas ramitas serían las ramas perineales de la pudenda interna. Las ramas perineales, la pudenda interna, la dorsal del pene o del clítoris, la escrotal la de la vulva. En el caso de la mujer, aquí ya está la parte de la mujer, ¿cierto? Entonces tenemos acá las diferentes ramas, ¿sí? La ilíaca interna, que me está dando para el útero, que me está dando para la vejiga, que me está dando pues para la parte, aquí estaría el músculo discocavernoso y bulbo esponjoso para formarme el clítoris. Me estaría dando la dorsal del clítoris, ya sería en este caso dorsal del clítoris, y las ramas perineales, todas estas pequeñitas, las ramas perineales. Bueno, muy bien. Ok, chicos, preguntas, dudas, inquietudes.